Ok, ahora sí. Ahora sí espero que podamos, que esté en vivo. Se ve extraño para mí también. Buenas noches, shalom para todos hermanos, shalom para ustedes, para mis amigos, mis hermanos que se conectan con nosotros aquí a través de Casa de Israel Yará y a la noche de oración. Déjame ver, tengo varios mensajes que me han estado escribiendo ustedes mismos para saber qué está pasando con la noche de oración. Aquí estamos, gracias al Eterno que estamos de vuelta. Hola Francis, shalom, bienvenidos. No sé cómo se ve extraño. Pero bueno, aquí estamos, bendito sea el Eterno. Saludos para ustedes, gracias por ayudarme con la transmisión. Yo trato de hacer lo mejor y que se vean bonitos en la pantalla, pero parece que la conexión de internet en mi casa no está muy buena y he cancelado, apagué un montón de cosas para poder tener buena conexión. Tengo un mensaje que me enviaron aquí a mi hermano Marta y eh, Mauricio. Nos enviaron mensaje, ya mismo lo voy a leer. Franci, bendito, se les perdió el perrito a Franci, bendito. Franci, yo sé lo que se siente. ¿Tú sabes cuántas veces se nos ha ido los perros de aquí? Bueno, pero claro que sí, Franci. Le voy a pedir al Eterno que nos ayude y que te ayude para conseguir que no se pierda tu perrito, ¿verdad? Shalom, saludos. Shalom, saludos a todos ustedes, bienvenidos. Está con nosotros, déjame ver. Ahorita estaba por ahí Lisette, estaba Daniel. Mira, Daniel está por ahí. Mariela Romero, saludos. Sofía, el Eterno te bendiga y te guarde. Yumili está por ahí también. Ahora sí, Marta. Bueno, ahora sí se escucha, Marta. Norma Rizalina, saludos, hermana. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Déjame ver quién más está por allí. Celit del Valle. Ahora sí, ok, gracias muchachos, gracias a todos ustedes. Maricel Martínez también está por allí. Déjame ver. Mariela Romero, Maricel, déjame ver. Ok, bueno, vamos a orar esta noche. Tenemos muchas razones por las que orar, especialmente ya hay muchos lugares aquí en la zona donde nosotros vivimos que los niños ya comenzaron a volver a la escuela y los míos comienzan la semana que viene. Todavía tengo unos cuantos días más con ellos. Así que vamos a orar por nuestros muchachos que ya los vamos a volver a enviar a la escuela y tenemos un salmo precioso para el día de hoy. Y tenemos que interceder por nuestros hijos. Mire, les cuento, esta semana tuve una experiencia bien bonita. Estábamos paseando por allá aquí en Orlando, por Winter Park, dando un paseíto por allá por unos parques y estábamos así los muchachos, los hijos de nuestros, ¿verdad? Todos los primos jugando pelota y qué sé yo qué más. Y había un carro ahí estacionado y con unos muchachos hablando y de repente miran a mi cuñado Nelson y ven que tiene los sissios. Y cuando le ven los sisi, ellos empiezan, hey, ven acá y lo llaman y dice, ¿por qué tú tienes los sisi? ¿Y qué es eso que tú tienes ahí? ¿Y qué significa eso? Y empezaron a hacernos preguntas. Mire, hermano, es mejor que se porte bien, porque usted no sabe dónde y quién los está viendo. ¿Ok? Y estos eran unos muchachos normales, no se veía ni nada extraño, simplemente en ropa normal. Y de repente uno de ellos viene y mete la mano así, saca los tzitzis. Yo también tengo los tzitzis. Oh, sí, de verdad. Sí, nosotros somos israelitas. Unos judíos de Israel estaban por acá. Uno de ellos está casado con una compatriota mía venezolana. Y comenzamos a hablar y lo lindo que me llevé de la experiencia fue que ellos nos dijeron de esta manera, nos respondieron de esta manera. De verdad que hoy aprendimos algo nuevo. No sabíamos que las naciones estaban volviendo. Eso fue lo que nosotros le hablamos. Nosotros somos las naciones que estamos viniendo y estamos volviendo. Hasta mire, tú ves la gorrita esta, ¿ves? Le tomaron una foto a la gorra. Dice, déjame ver, usted tiene la menora ahí. Sí, ahí está la menora. Y le expliqué lo que significaba el símbolo de nuestra congregación, la menora con las raíces, el rollo de la Torah, el espíritu, todo lo que dice la simbología que tenemos aquí en el logo de nuestra congregación. Y se fueron muy felices, nos dieron un abrazo contento.
pudimos ministrarles, pudimos mostrarle lo que en nuestro corazón está, como deseo y anhelo de servir a nuestro Padre Celestial. Así fue. Eso fue una tremenda experiencia que tuvimos esta semana. Les cuento eso porque primeramente pues tenemos que ver, andar siempre haciendo lo correcto. Si andamos con los sitis afuera o si no los andamos con los sitis afuera, siempre hay que hacer lo correcto, siempre hay que portarse bien. Me escuchó donde quiera que usted vaya, porque usted no sabe quién lo está mirando y quién está necesitando de una palabra suya. Y usted, con su comportamiento, pues lo puede ofrecer esa palabra. Deme un segundito que tengo aquí el salmo de hoy. Así que prepárese que hoy vamos a leer un salmo de agradecimiento, un salmo feliz. Pasamos unos días preciosos con la familia y todavía nos faltan más y vamos a seguir adelante. Vamos a seguir confiando en el Eterno. Nos pide oración Mariela Romero Galvez por su hija Sandra, que tiene unos ligamentos rotos en el tobillo por se cayó y que tenga una pronta recuperación. Y también por su otra hija para que vuelva a los caminos del Eterno. Claro que sí, Mariela, vamos a orar por eso. Yumile nos pide oración por las finanzas y por salud para muchas personas y que muchas personas tengan sabiduría. Claro que sí, Yumili, vamos a estar orando por eso. Maricel nos pide oración por Nori, recuperación por el cáncer. Claro que sí, vamos a orar y vamos a confiar en el Eterno. También nos pide Natanael, necesita un milagro para que el Eterno le envíe un trasplante de hígado. Y si no aparece, que el Eterno de alguna manera, respiro de alivio venga y que le reemplace ese hígado. Claro que sí, vamos a orar por eso. Fe María Santana, saludos Fe. Qué bueno que estás aquí. Norma nos pide oración porque necesita un apartamento y un carro, pero quiere que el Eterno le dé un plan para salir de la situación en que está, porque quiere trabajar desde la casa y ganar un poco más de dinero para poder hacer justicia y bondad. Eso es una buena intención, claro que sí, Norma. Vamos a confiar en el Eterno, que todo va a salir bien, que vas a estar bien y que de alguna manera el Padre te va a ayudar para esto. Yo creo que sí, yo creo que el Eterno te va a bendecir y no te va a faltar nada. Claro que sí. Mire, Marta me escribió también, tiene una oración muy importante para su sobrina que vive acá en el sur de la Florida y por ansiedad y presión alta y tiene taquicardia también. No le encuentran nada, o sea, le hacen todos los exámenes y no le encuentran nada, dice perdón, Mauricio y Marta, a sus sobrinas. Vamos a pedirle al Padre que el Eterno le ayude a despertar y que rompa con los miedos. El miedo es la causa principal de la ansiedad. A veces a uno tiene miedo y uno le pregunta, ¿pero a qué tú le tienes miedo? Y uno dice, yo no sé, es que siento como un temor. Y ese miedo hay que descubrir. ¿Por qué ese miedo? Y cuando descubrimos de dónde viene el miedo, empezamos a tratar la ansiedad. La ansiedad es un fruto del miedo. Ok, también dice que hay muchas personas jóvenes que después del COVID han quedado con síntomas de ansiedad, ataques de pánico, alta presión. Solo tiene 42 años. Claro que sí, vamos a orar. Vamos a orar. Esa cuestión del COVID ese que nos metieron por ojo, boca y nariz, que nos publicaron tanto, definitivamente las máscaras, eso causa pánico. Nos metieron tanto miedo con eso y Jehová nos dio un cuerpo para que se defendiera. Pero de eso no podemos hablar mucho porque nos cancelan. ¿Tú sabes lo que es? Pero bueno, vamos adelante, Mauricio. Vamos a orar por tu sobrina. ¿Ok? El esposo de la sobrina se llama Tim Brown. También vamos a orar por ella. Ok, vamos adelante. Que el Eterno nos va a ayudar en esta noche. Daniel Lanovich nos pide oración por salud emocional y finanzas. Claro que sí. Aquí vamos a estar orando por ti, Daniel Ianovich. A ti. El Eterno te ha bendecido mucho. Yo creo que no va a parar de bendecirte. Va a seguir hacia adelante. Mónica Algarín, saludos para ti. Oración por familia y por su salud. Claro que sí. María Auxiliadora, el Eterno te guarde y te bendiga. Solo que mi amado Eterno me puede proveer. Una petición que solo Elohim puede hacer. Claro que sí. Vamos a orar y vamos a confiar
que el Eterno allá a la distancia donde tú te encuentras en Bogotá, el Eterno te va a ayudar y te va a bendecir. Oración por dolor de espalda para Sofía Delgado. Claro que sí. Vamos a confiar, Sofía, que vas a estar bien. Bendito, tú que te tiras esos viajes desde Jacksonville para acá. Y yo orando por ustedes para que el Señor los proteja en ese camino. A ti, a doña Carmen, a Gabriel, que los lleven con bien y los traigan con bien. Aleluya. Bueno, hermano, gracias por estar con nosotros nuevamente. El pastor Gabriel Paredes con usted. Comparta el link, toma el link, compártalo, envíalo por todas sus redes sociales para que la gente se conecte en esta noche. Hay mucha gente con necesidad. Estos primeros días de este mes, del mes de enero, son bien importantes, bien cruciales. Muchas personas. Es el periodo donde más personas se quitan la vida. Y tenemos que orar para que ese espíritu de muerte se vaya y ese espíritu de dejadez, de depresión y de tristeza. ¿Sabes? Toda la gente triste que hay. Tristes porque por alguna razón algo pasó que no lograron sus metas y entonces se frustran, y cuando se frustran aquí es que entonces viene la depresión, viene la ansiedad, y estos meses son bien difíciles para muchas personas, especialmente muchos inmigrantes que vienen aquí a Estados Unidos y pasan sus días, y no que nosotros no celebramos nada durante las fiestas de diciembre, pero mucha gente pues considera estos los mejores días de su vida, y cuando están lejos de su casa y lejos de sus familiares, pues la tristeza les embarga y les cae encima eso, y no aguantan. Muchas personas no resisten ese tiempo, y este es un tiempo muy duro. Tiene que usted especialmente salir a la calle. Cuando usted salga a la calle, mirar a la gente con compasión, con amor, con sonrisa, y darles una esperanza que no todo está perdido. Hay mucho que todavía por cual vivir. Haga eso. Así que confíe en el Eterno y haga lo correcto, ¿ok? Jehová es el que va a exaltarte. Este salmo que vamos a leer hoy tiene mucho que ver con la porción de Vallejí, que es la porción de esta semana. Jehová es que te va a exaltar, Jehová es que te va a levantar y te va a dar fuerzas. Si seguimos confiando en el Eterno y si acumulamos tesoro en lo incorruptible, no los tesoros corruptibles, los que se acaben, donde la oruga se lo come, el hollín lo destruye, el óxido, las cosas de la tierra, las cosas materiales se acaban. Pero si sembramos para el reino, si hacemos obras para el reino, que son eternas, que no se pueden corromper, ese fruto que llevemos nosotros, el Padre lo va a bendecir. Mire, le voy a leer el Salmo ya mismo. Nos escribe María Auxiliadora, muchos casos de feminicidios que están ocurriendo en Colombia. Oye, ¿verdad? También en Colombia está pasando mucho eso. Las mujeres siendo atacadas y asesinadas por hombres y por sus esposos. Eso es horrible. La mujer está hecha para que nosotros le ofrezcamos protección, para que se sientan seguras al lado de los hombres. Nosotros los hombres tenemos que ponernos para nuestro número, porque la sociedad nos sigue quitando nuestra posición y nos sigue quitando nuestra masculinidad. Eso es lo que hace la sociedad hoy en día, quitándole la masculinidad al hombre. Y no podemos permitir eso. Tenemos que seguir siendo hombres, ¿ok? Escúcheme bien, tiene que seguir siendo hombre, siendo un hombre fuerte, protector, que eso es lo que para eso el Padre nos creó a nosotros, para ser protectores. Por eso somos más grandes, tenemos la espalda más ancha, tenemos la masa muscular y los huesos más grandes que la mujer. No significa que la mujer no tenga fuerza. La mujer está diseñada para otras cosas, y nosotros los hombres tenemos que ofrecerle esa protección a las mujeres, especialmente a la suya. Angie García está por ahí. Saludos, shalom, gracias por estar con nosotros. Katiuska también, shalom para ti, Katiuska, bendiciones para allá, mis hermanos de Venezuela. Nuestra hermana Abigail y Noemí, y también, pues claro, nuestros hermanos de la congregación, Melisa, su abuelita, la abuelita de Melisa, la mamá de Noemí y de Abigail, pues se fue a descansar ya esta semana, y
Vamos a orar por fortaleza por esa familia, para que el Eterno guarde y los cuide, guarde y cuide a esa familia. Bueno, vamos a leer el Salmo 75, cortito, preciso y conciso. Vamos a leerlo. Salmo 75, búsquelo en su Biblia, léalo conmigo. Dice, gracias te damos, oh Elohim. Gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Es Jehová el que va a juzgar. ¿Ok? No haga usted justicia, no haga usted juicio, ¿ok? Usted haga justicia, pero usted no juzgue a nadie. ¿Okay? Usted haga lo correcto, lo que esté a su mano hacer, porque es Jehová que a su tiempo va a señalar y a su tiempo es Él es el que va a juzgar. Así que prepárese para eso. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Selah. Bendito sea Jehová y bendito sea su reino para siempre. Amén. Escuche bien lo que dice. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Los hombres estábamos arruinando la tierra, pero ¿quién sostiene esto? Es Jehová. No tenga miedo de las malas noticias, que si la hecatombe, que si el meteorito, que si el calentamiento global, que si el COVID, lo que sea. No tenga miedo. El que tiene las columnas de la tierra es Jehová, nuestro Elohim, y Él hará justicia. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con cerviz erguida. Le dijo a los insensatos. El Padre viene hablando hace muchos años a la gente que se cree que tiene a San Pedro agarrado por la barba. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. No es que viene de algún sitio, viene de acá adentro. Mas Elohim es juez. A este humilla y a aquel enaltece. Jehová el que sabe cómo bajarte del caballo. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos todo el impío de la tierra. Todo el que se enaltece va a beber del vino, del cáliz que está en la mano de Jehová. Eso quiere decir que van a beber de la ira, del castigo, los que se enaltecen. Que precisamente se levantan y dicen, Jehová no existe, no hay Dios, no hay Elohim. Sigue tratando. Necesitamos más fe para creer que todo lo que tenemos y lo que somos vino de la nada, que creer que hay un creador, hay un diseñador. Pero yo siempre, dice, anunciaré y cantaré alabanzas a el Elohim de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Aleluya. Aleluya. El Jehová va a quebrantar a los pecadores. No es de nosotros. No somos nosotros los que tenemos que quebrantar a los pecadores. No somos nosotros que tenemos que pararnos en las esquinas y gritarle, arrepiéntete, pecador, hijo del diablo, que te van a llevar. No somos nosotros, hermanos. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, como dice la Escritura, como dijo Yeshua, es ser sal de la tierra. Nuestro trabajo es ser luz al mundo, traer vida, traer buenas noticias, traer alegría, sonrisas. Ese es nuestro trabajo. No empezar a mirar a la gente, mira, vaya, ese pecador, hijo del diablo, mira lo que... No, tranquilo, paz, shalom. Haga su parte. Usted esquívelo, hágase, mire, ole, pase, siga por ahí. No se junte con los pecadores, no se junte con los que sus pies corren hacia el mal, porque la misma Biblia, el profeta, el rey, el proverbista, Salomón dijo así claramente,
que Jehová aborrece los pies que se apresuran a hacer el mal, los ojos mentirosos, la lengua engañadora y difamadora. Jehová aborrece a esa gente. Así que no se junte con gente que anda difamando, diciendo mentiras, que anda chismeando por ahí, hablando de los demás, que se apresuran al mal. No se junte. Usted ore y pídale al Padre que tenga misericordia. Nosotros no pedimos que los maldiga. Nosotros no pedimos eso, no. Ni que los destruya. Les pedimos que tenga misericordia, porque de Jehová es el juicio, de Él es el juicio. Hay gente que no quiere aceptar hacer las cosas que nosotros hacemos. Calma, mira, déjalo correr. Usted siga haciendo bien. Katiuska nos dice, es tremendo enfrentarse a la gente que no quiere aceptar el camino. Es cierto. Katiuska, yo sé que tú tienes una pasión tremenda y tienes un deseo tremendo de convertir a medio mundo. Tranquilo, uno a uno, tú vas a ir alcanzando los que tienes que alcanzar. Los que el Padre te traiga, eso tú los vas a alcanzar. En amor, en misericordia. Lo vamos a ir poco a poco llegando a ello. Mire, me encontré con estos judíos ahí en el parque. Mire qué bien la conversación que tuvimos. Y no tuvimos que estar peleando que si Yeshua es el Mesías o no. Los abrazamos, confiamos y cuando yo les doy testimonio a ellos de que nosotros, las naciones, aceptamos al Elohim de Israel y que nuestra justificación no está basada en guardar mandamientos, sino que nuestra justificación está en confiar, en ser leales y creer que Yeshua abrió la puerta para que nosotros volviéramos. Ese momento va a llegar para nosotros dar ese testimonio, pero el mejor testimonio que usted puede dar es el comportamiento. Ser responsable por nuestros actos, lo que el Padre puso en nuestras manos. Así que bueno, vamos a orar. Carmen Delgado, saludos para ti también. Que el Eterno te bendiga. Por ahí también vi a Roy. Roy, saludos para ti. Roy también anda por allí. El Eterno te guarde y te bendiga. Ya sabes. Déjame ver quién más llegó por ahí. Bueno, vamos a orar. Vamos a confiar en el Eterno. Estamos confiando en el Eterno. Tenemos que orar por nuestros niños, por nuestros hijos. Ferni también está por ahí. Saludos, Ferni Becerra. Saludos para ti. Alex, mi hermanito Alex, saludos para ti y tu hermosa familia. Hoy mi hermana Karina cumpleaños. ¿Quién cumpleaños? Karina Martín. Un abrazo bien grande de todo corazón. Que el Eterno te siga bendiciendo y dando sabiduría. Sobre todo, mira, llenándote de esa gracia para que tus negocios te vayan bien. Aleluya. Que todos tus negocios te vayan bien a ti y a tu marido, a Cristian, mi hermano Cristian Titán Martín. Bueno, vamos rápido a interceder. Vamos a orar por Tim Brown. Se llama Tim Brown. Le vamos a pedir al Eterno que bendiga a Tim, el esposo. La sobrina ha estado 4 veces en el hospital con ansiedad. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, te damos honor, te damos alabanza. Tú eres el juez, tú eres el rey, tú eres el que domina, tú eres el grande, el poderoso, el magnífico, el excelso, el admirable. Tú eres nuestro Adonai, bendito eres, Padre. Oh, gracias te damos honor y bendición a ti, Padre, porque has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque en ti, Señor, están puestas nuestras fuerzas y nuestra confianza, y en ti nos sentimos seguros, en ti nos sentimos apaciguados, alegres, llevados a lugares de pastos y de aguas calmadas y de pastos verdes, donde podemos, Señor, descansar. Señor, tú nos cubres con tus alas, Padre. Es debajo de ti que estamos seguros. Gracias, Padre. Mira qué hermosa familia hoy se reúne para interceder, orar y pedir y presentarnos delante de ti a mitad de semana, Padre. Sí, mi Rey, es que tenemos pasión por ti, tenemos deseo de encontrarnos contigo, Padre. Hoy, Señor, sea tu nombre sobre nosotros, sea tu honor sobre nosotros. Sea tu compasión, tu favor y misericordia sobre esta hermosa familia. Aleluya, Padre.
Celia Esquivel nos pide oraciones por un hijo, Jonathan Rodríguez, para que el Señor lo liberte de las drogas. Celia, vamos a orar también por ese hijo. Sí, sí, Padre, en el nombre de Yeshua, gracias, Adonai. Te bendecimos y te exaltamos, te damos honor. ¿Quién como tú, Elohim, que nos escogiste de todas las naciones, de todos pueblos, y nos traíste a este pacto y a esta promesa, a estos pactos, Señor, y que nos has dado, Señor, promesas que sabemos que has de cumplir y que no vas a fallar? Sabemos que estas promesas, Señor, tú, Señor, siempre han sido cumplidas por ti, Padre. No le has fallado al pueblo, así como, Padre, le prometiste a Abraham, Isaac y Jacob, Señor, la tierra, la dinastía, la salvación y las naciones del mundo. Lo estás haciendo, Padre. Gracias, Adonai, porque de todas partes están llegando, de todo lugar, Señor, tu pueblo se está juntando y tú lo estás recogiendo para que en estos días, Padre, días de dificultad, días de persecución, días de inmoralidad, días, Padre Santo, en que los hombres no tienen temor de ti, en que los hombres y las mujeres, Padre, se han tomado la libertad de vivir como a ellos les place, sin contar con tu presencia. Padre, a ti venimos, mi Rey, porque es en ti, Padre, que hallamos la sabiduría, el entendimiento, la dirección correcta, Padre. ¿Y a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre? Bendito eres, Padre. Carmen Delgado nos pide oración por Juanita Sorio, por sanidad de su corazón. Aleluya, Padre. Gracias, Adonai. Aquí están peticiones presentadas delante de ti. Hombres, mujeres, Señor, familias, madres, por sus hijos. Señor, por sus sobrinos, por sus familiares. Padre, mi Rey, mi Señor, no te desentiendas de nuestra oración. No te desentiendas de nuestra oración en esta noche. Padre, permite que tu nombre, Padre, sea honrado en medio de estas situaciones difíciles que estamos presentando delante de ti. No por nosotros, Padre, porque nosotros no queremos ser exaltados delante de los hombres para nada. No tenemos ni estamos buscando, Señor, que los hombres nos exalten. Estamos buscando que los hombres exalten tu nombre, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Recibe nuestra oración en esta noche. Señor Padre, gracias. Gracias por tu bendición. Gracias porque tu mano está sobre nosotros. Gracias porque tú nos has salvado hasta el día de hoy, nos has ayudado y nos has provisto, Señor, sea por más, sea por menos, pero no nos ha faltado nada. Tu mano ha estado sobre nosotros y hemos visto tu provisión, Padre. Tu espíritu nos ha guiado y en momentos en que hemos estado a punto de tomar decisiones y hemos percibido la dirección tuya por medio de tu espíritu y nos has librado del mal. Gracias, Adonai. Hemos llegado a lugares y nos has dicho, este lugar no es para ti. Nosotros en obediencia hemos caminado porque hemos escuchado tu voz, Padre, y nos vamos. Y tú nos guardas de todo mal, Padre. Gracias, Adonai, porque tu espíritu nos ha guiado y nos ha librado de todo mal. Señor, así como Jacob cuando oró por sus hijos y dijo que el ángel que ha estado conmigo, el ángel que ha estado conmigo durante todos estos años, los guarde. Así mismo sobre nosotros, Padre, tu ángel nos guarde de todo mal. Tu mensajero, porque tú tienes un mensajero de Shalom. Tú tienes el ángel, el Melech Hapanaim, el Malach Hapanaim, el ángel de tu presencia vaya con nosotros, Padre, y que nos abrace y nos guíe, nos cuide, nos proteja. Señor, que a nombre tuyo, Padre, todos los hombres puedan conocerte y entenderte. Que tú, Padre Santo, nos continúes guiando en medio de este lugar, este tiempo tan difícil. Tantos hombres, mujeres, que en su tristeza, desesperación y soledad, Padre, han tomado la decisión de quitarse la vida y que hoy están en esa batalla mental, Señor. Esa lucha mental que los hombres, Señor, tenemos, ese miedo, Padre, que le tenemos a la vida, a la soledad, al desespero, al desengaño, Señor, a la tristeza, Padre. Hoy, Padre, nosotros nos unimos en oración por los millones de personas que en un día como hoy, Padre, la tristeza embarga sus corazones. Padre, por favor, escucha nuestra oración. Padre, que sea tu espíritu de verdad
moviéndose en nuestra ciudad, Padre. Aleluya, Señor. Si fuera por un justo, Señor, aunque sea por un justo, Padre, no permitas que el mal caiga sobre nuestras ciudades. Señor, mira a aquellas personas que en este momento, en su soledad, están a punto de quitarse la vida. Padre, yo intercedo para que tú los prevengas, les llames la atención, que algo suceda, Padre, pero que los saques, los despiertes, Señor, de ese espíritu maligno de muerte. Aleluya, Padre. Y que no cometan esa locura, que tu mano esté sobre ellos, Padre. Llámalos, tráelos, Señor, tráelos de vuelta. Oro, Padre, para que no lo permitas, mi Rey. No hay otra manera, Señor. No hay nadie que les toque la puerta. No hay nadie que les pueda hablar. Eres tú el que puedes, Padre Santo. Por tu Espíritu, darles una nueva oportunidad, Padre. Háblales a sus corazones y no permitas que se quiten la vida. Hazlos pensar, Señor, en las maravillas, lo hermoso que es servirte, lo hermoso que es la naturaleza, Señor. Los días de bendición, los días alegres, Padre. Y que sirva de apoyo para seguir luchando en esta vida, Padre. Mi Rey, te pido, mi Rey, intercedo ahora, Padre, por esos hombres y mujeres que están tristes, solos. Padre, dales esperanza, Señor. Yo no sé dónde están ni quiénes son, pero tú puedes dar esperanza y sabes dónde están, pues tú nos creaste, Señor. Mira la chispa de la vida que pusiste en cada uno de nosotros, Padre. Y reconéctate con ellos, mi Rey, que no se sientan más tristes. Padre, que Tim y su esposa, Padre, tengan la fortaleza de descubrir, Señor, cuál es el miedo que les detiene, que les paraliza, que hace que la ansiedad se dispare. ¿Cuál es ese síntoma? ¿Qué es lo que está pasando en sus vidas? Y que lo descubran para que puedan luchar contra eso. Dale fortaleza para luchar contra el miedo, la desesperación. A mi hermano Daniel Yanovich, Padre, ayúdalo en su salud emocional, fortalécelo en su corazón, en su mente, Señor, y que se despierte, Padre, que despierte de ese letargo y comience a caminar en confianza a ti. Ahora, Katiuska nos pide oración por Jean-Pierre. Tiene 6 años, se escapa de la casa y la última vez salió y se fue. Caminó 2 kilómetros. Padre, oramos por Jean-Pierre, por su familia. Que su familia, Padre, lo comprenda, que entienda, que conozca qué es lo que le está pasando al niño. Que sepan manejarlo, sabiduría sobre todas las cosas, Señor. Que cuando el niño tenga esas perretas, que se moleste, empiece a gritar y a molestarse, Padre, que ellos aprendan a abrazarle y hacerlos sentir seguros, que se sientan seguros, un abrazo, que ellos sientan, que esos niños, Señor, sienta la seguridad de una familia, de un familiar, de sus padres, su madre, Padre, en el nombre de Yeshua, mi Rey. Gracias, Padre Santo. Oramos por Juanita Sorio, que nos pidió oración, mi hermana Carmen. Padre, en el nombre de Yeshua, oramos por Juanita para que se sane su corazón, para que haya una bendición especial sobre esta mujer y haya salud divina sobre su corazón, pero que la salud divina venga con evidencias de dónde viene ese milagro, que viene de ti, Jehová de los ejércitos, y no de nadie más, que solo tú te lleves el honor. Y Juanita tenga una experiencia contigo, Padre Santo. Oramos por Jonathan Rodríguez. Jonathan, el Padre Jehová te está llamando. Ven por medio de Yeshua. Yeshua, toca tu puerta, aleluya. Te pido, mi Rey, para que sea libre de la adicción de las drogas. Padre, que su cuerpo se limpie milagrosamente. Que así como la maldad y el vicio y la desesperación entra, así mismo entres tú, Señor, y limpies la casa. Entra tú, Padre Santo, y ayúdale a liberarse de las drogas, mi Rey, aleluya. Oramos por a la hija Claudia. Mariela Roveno pide por su hija Claudia, que se fue para Francia, y que el Eterno le hable a su espíritu. Padre, no hay límites para tu espíritu, Señor.
Oramos por su hija, por la hija de Mariela, por Claudia, Padre. Señor, aleluya, guárdala y protégela de todo mal. Que ella vea tu mano en cada paso que vaya dando, Señor. Que las veces que estuvo a punto de ser de peligro, estuvo a punto del peligro, estuvo a punto de que algo malo le sucediera, Señor, sé tú extendiéndote sobre ella y guardándola, y que ella pueda ver tu mano y pueda reconocer que eres tú, Señor. Padre, que vuelva a sentir, a percibir las cosas del Espíritu. Padre, en el nombre de Yeshua, oramos por mi hermana Norma Rizalina. Padre, bendícela, guárdala, cuídala, Señor. Provéele ese lugar que ella está buscando. Padre, dale el trabajo que ella necesita, Padre, para que ella pueda servirte con más libertad, Señor. Que ella pueda utilizar su tiempo, Padre, para servirte, para estar contigo, para poder ayudar a otros, Padre. Que con ella, Señor, que ella pueda ver tu mano y ver cómo tú, Señor, la estás bendiciendo y cómo tú la estás ayudando, porque ella quiere, lo que ella quiere es poder servirte a ti de todo corazón, Padre. Oramos por el perrito de Francis, Señor, aleluya. Sí, tú me has bendecido tantas veces, Señor, cuando mis animales se han ido. Por favor, Padre, consuela a Francis y a Giovanni, a sus hijos, y que de alguna manera aparezca. Que de alguna manera tú abras la puerta, alguien lo traiga de vuelta a casa, que el perrito mismo vuelva. Padre, en el nombre de Yeshua, ayuda a mi hermana Francis, Padre, y tantas otras peticiones, mi Rey. Oramos por nuestros hijos, que algunos ya volvieron a la escuela y algunos están por volver a la escuela, mi Rey. Y estamos viviendo en unos tiempos tan desesperantes, unos tiempos en que el hombre ha querido seguir haciendo daño. Y ahora, como no ha podido con nosotros, los adultos, que pensamos y caminamos conforme a tu palabra, ahora va a las mentes de los niños débiles, inocentes, que no conocen nada. A los niños, Padre, nos los están acosando y nos los están tratando de pervertir, de dañar, en una premisa que es totalmente falsa, totalmente oscura y demoníaca. Una premisa de muerte, Padre. Están tratando de afirmarle las mentiras a los niños para que sigan creyendo y se nos pierdan y se aparten. Mi Rey, oro para que ahora en este último ciclo escolar que corresponde para este año, Padre, que tú, Señor, confundas las lenguas de nuestro enemigo, confundas las lenguas de esa gente, depredadores sexuales de menores. Confunda sus planes, tergiverses, Señor, sus propósitos, para que se rompan sus planes de pervertir y dañar las mentes de nuestros pequeños, los que tú pusiste a nuestros cargos, Padre. Padre, todo esos espectáculos de drag queen y todas esas cosas, Señor, que quieren pervertir a nuestros niños. Rompe, Señor, esa cadena, revienta esa cadena, Padre. Que no puedan, que no tengan la habilidad de tocar la mente de nuestros hijos, de nuestras hijas, nuestros jóvenes. Padre, que sus libros pervertidores, que publican pornografía en la literatura para nuestros hijos, Padre, que esos libros se pierdan, se les dañen en el camino, que las impresoras, las imprentas no puedan cumplir con enviar esos libros y que se pierdan en el camino, que no lleguen a su destino, para proteger a nuestros hijos, Padre Santo. Guarda y cuida la mente de nuestros jóvenes, que hoy en día se están criando nuestros jóvenes, el mundo los está llevando a la maldad, al vicio, al pecado, pensando en una afirmación que es falsa. No hay tal cosa como afirmación de sexo. Somos hombres o mujeres, varón o varona, mujer, hembra. No hay tal cosa como un espectro.
Mi Rey, nosotros reconocemos, Padre, que tú nos creaste maravillosamente y magníficamente para ser hombre y ser mujer y procrear, tener hijos y amarnos y saber levantar familias fuertes con valores morales que ayuden a la sociedad a levantarse, Señor, que se levanten sociedades con morales fuertes, que sean productivos, fructíferos, Padre. Que levantemos un legado, Padre, y que esta maldición que ha estado permeando en nuestras escuelas, esta maldición que está permeando no solamente en nuestras escuelas, sino en los medios, en la música, en las películas, en las series, Señor, en el internet, en los medios sociales, rompemos esta cadena de maldición, Padre, para que se liberen nuestros hijos, Padre. Ellos se han exaltado por encima de ti, queriendo cambiar la creación, haciendo lo natural en contra de la naturaleza, Padre. Pero tú y yo sabemos, Adonai, nuestro Elohim, tú y yo sabemos reconocer al maligno y señalarlo y decir esto no está bien. Y enseñar a nuestros hijos y levantar a nuestros hijos, creyendo y confiando en el Eterno. Y confiando en quienes son en las manos de Elohim. Aleluya, Padre. Te lo pido, mi Rey, que rompas esta cadena, que rompas esta maldición que se ha ido levantando, que rompamos nosotros con esta maldición y que no podamos volver más, que esas maldiciones no puedan volver más a nuestros hijos y dañar las mentes de nuestros hijos, pervertir la mente de nuestros hijos. Aleluya, Padre. Gracias, Adonai, porque tú escuchas nuestra oración. Guarda a nuestras familias, ahora que comienza a este nuevo ciclo, que nos acercamos hacia el nuevo año de los ciclos de la fiesta, Señor. Que esto sea un buen testimonio para millones y millones de personas, según se nos acercan, Padre. Como se nos han acercado todos estos últimos días, tanta gente que he tenido contacto yo y que he podido hablarles, Padre, Señor, Adonai, que las palabras que yo he podido depositar en ellos, que son tus palabras, Señor, Señor, puedan dar fruto, que podamos ser, Señor, instrumentos de bendición para estas personas, Padre, en el nombre de Yeshua. Guarda a las mujeres, Padre, que en Colombia han estado ocurriendo muchos feminicidios. Mujeres están siendo desprotegidas y abandonadas y maltratadas por sus esposos, Padre. Aleluya, Padre, oramos, no solamente en Colombia, sino en Puerto Rico, en Venezuela, en todos los países latinos, que esto pasa tan comúnmente, Padre, en el nombre de Yeshua, danos la sabiduría para trabajar con este problema, que los hombres descubramos cuál es nuestro propósito, para qué fuimos creados, Señor, y que podamos aprender a proteger y guardar a nuestras esposas, a nuestras mujeres, nuestras hijas. Que, Señor, bendigamos a nuestras hijas de tal manera que tengan, Señor, la sabiduría, el entendimiento de tomar las decisiones correctas. Y, Señor, tener el discernimiento, la capacidad de ver las cosas espirituales, para que no se junten con hombres que tienen doble intención, que tienen malas intenciones y que no saben, no conocen cómo guardar el propósito y guardar la misión, Padre. Protege a las mujeres, dales una voz para que ellas puedan hablar, para que ellas puedan comunicarse, dales valentía para poder denunciar a aquellos hombres que las maltratan, Señor, y las podamos proteger de alguna manera, Padre. Mi Rey, por favor, ayúdanos en este día. Permítenos, Padre, crecer y levantarnos, Padre. Oramos por las finanzas de mis hermanos en Venezuela, en Colombia. Mi hermano en Venezuela, en Barquisimeto, y sus hijas, y su familia. Bendícelos, guárdalos, prospéralos, protégelo, Padre. Señor, que este tiempo que se ha estado tomando para enseñar y predicar tu palabra, Señor, con denuedo, como la palabra dice, es como está escrito, Padre. Señor, tú se lo recompenses. Yo sé, Padre, que por mucho tiempo perdió tiempo apoyando causas estériles, pero Señor, si ahora es en serio, Padre, bendícelo y guárdalo a sus hijas, Señor, para que tome tu camino y no se aparte de él, Padre Santo. Bendice a mi familia, la gente como Katiuska, como Yumili, como Roy, a los hermanos de Colombia, de Bucaramanga, Padre Fe Santa María,
que Fe nos pide oración por Girleni, para que Elohim, para que Jehová le ayude en un buen parto. Padre, gracias, Señor. Tú eres el dador de la vida. Fortalece a esta muchacha para que dé a luz bien, Señor, con menos dolor, Padre Santo. Padre, bendice a mis familiares, a mis amigos y a mis amistades, Padre. Guárdanos en casa de Israel Yará, a Sofía, que viene de lejos, como Lemuel, también viene de lejos, Socorro y Jorge, que tú, Padre Santo, los guardes y los protege cada vez que toman esos carros por esa carretera para venir a juntarse con la familia. Protégelos y bendícelos, Padre. Y asimismo a todos mis hermanos desde Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil. Hay tantas personas en Brasil que nos siguen y que están conectadas con nosotros. Señores, Centroamérica, mira a los hermanos Nicolás y Carlos que llegaron este fin de semana a nuestra congregación caminando y llegaron hasta ahí buscando esperanza. Estamos buscando ayuda y buscando esperanza. Queremos saber qué necesitamos hacer porque queremos servirle al Eterno. Llegaron hasta ahí. Bendice, Señor, a Nicolás y a Carlos, Padre. Guarda a mi hermana Silvia, Pablo, Señor, Alberto y Lisa, que están por Texas y que van a estar por allá estos días. Bendícelos y protégelos por allá. Bendice a mi hermana Karina, que cumple años hoy, y llénala de mucha salud y fortaleza y que cumpla esa misión que has puesto en su corazón, Padre Santo. Bendice a nuestros hermanos que estamos trabajando para levantar tu reino, Señor, y que los planes que estamos poniendo delante de ti, Señor, nos guíes para que hagamos como a ti te agrada, lo que tú estás queriendo que nosotros hagamos. Y que cuando lo hagamos, Padre, Señor, sea tu bendición sobre nosotros. Sea tu amor sobre nosotros. Sea tú protegiéndonos de todo mal, Padre. Gracias, Adonai, porque en ti estamos seguros. Gracias, Adonai, porque comenzamos, Señor, este nuevo ciclo. Lo comenzamos, Señor, en tus manos, en tu presencia, en ti, Señor. Creyendo que eres tú, Padre, el que nos vas a guiar y nos vas a llevar y vas a, en este ciclo secular, del año secular, como el hombre lo llama, Padre. Para ti es transparente, yo entiendo, Padre. Pero mientras estemos aquí en la tierra y mientras vivamos bajo este sistema de cosas, Padre, que tú nos guardes, que tú nos bendigas. Bendice a mis hermanos, que podamos seguir, Señor, siendo luz para los hombres. Luz. Hermano, te invito para que seas luz. Luz a los hombres. No te enorgullezcas. No pienses que sabes más o que tienes más. Jehová hará justicia. Salmo 75. Los hombres se están destruyendo, pero Jehová tiene las columnas de la tierra. No tengas miedo. No tengas temor. Oramos a ti, Padre, por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Que el Espíritu de verdad los guíe para que caminemos siempre en los pasos del Eterno. Recuerde suscribirse a nuestro canal. Aquí está el botoncito de suscribirse aquí abajito. Por favor, apriételo, pónganos sus comentarios. Gracias por todos los que están aquí en Facebook ahora mismo en vivo. El Eterno les bendiga y les guarde. Que este sea un tiempo pero de regocijo, de preparación para el nuevo ciclo de fiesta. Este año vamos a tener unas fiestas hermosas y los planes que estamos haciendo, mire, vamos a bendecir a nuestra comunidad de una manera maravillosa. El Eterno nos ha dado, nosotros vamos a seguir dando más. Gracias por estar con nosotros. Espero que lo podamos ver nuevamente este próximo viernes. Ya el programa está listo, el estudio de este viernes está listo. Vaya a nuestro canal Israel Yará. Allí suscríbase a nuestro canal y el sábado nos vemos a las 3:30 de la tarde, ¿ok? Este sábado a las 3:30 de la tarde. Gracias, el Eterno les guarde. Shalom, shalom para todos. Amén.